Bueno, les quiero dar la bienvenida a esta presentación del libro en la segunda jornada de la primera Feria de Libros Fonéticos del Oeste. Vamos a hacer la presentación del libro de acá el autor presente, Manuel Oliverio, Géneros, Pulsiones. La mesa se llama Diversidad de Género y Pulsiones como Tecnologías de Poder en el Ámbito Laboral. Manuel Oliverio es doctor por la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Económicas, en su área de Administración, es docente, especialista en la Facultad de Ciencias Económicas, es licenciado en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, está cursando actualmente el ciclo general de la licenciatura de Psicología en la Facultad de Psicología de la UBA, ha realizado cursos en formación docente, en el programa avanzado y actualización académica y curso de posgrado en docencia universitaria, en el programa de formación docente continua de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el curso de propiedad intelectual de la Universidad de Buenos Aires, curso sobre temática de género para docentes de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto regular de la asignatura Administración General y profesor adjunto interino general de Integración y Aplicación de la materia optativa Psicología Organizacional de la UBA, de la cual también es su creador. Es profesor adjunto interino de las asignaturas de Gestión y Administración de las Organizaciones y Teoría de la Organización y de la Organización Industrial del Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Es director del programa interdisciplinario de métodos experimentales aplicados a la gestión y a la economía del Instituto de Investigaciones de Administración, Contabilidad y Métodos Cualitativos para la Gestión, también de la UBA. Es investigador formado en el Centro de Estudios Organizacionales del Instituto de Investigación de Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión. Es categoría 4 del programa de incentivos a docentes e investigadores del Ministerio de Educación de la Nación. Es del Comité Evaluador de Disciplina en Economía, Administración y Contabilidad. Es director del proyecto OASIS, Programación Científica del 2023. Dirigió también el proyecto de investigación en área temática en Programación Científica del 2018. Ha sido autor titular del proyecto de investigación financiado del Centro de Investigaciones en Ciencias Económicas del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Es codirector y miembro del Comité Editorial de la Revista Científica, Revista de Investigación Interdisciplinaria en Métodos Experimentales, miembro del Consejo Editorial de la Revista Científica, Cuadernos del CIMBAGE, miembro del Comité Científico de la Revista ADENAC, delegado de UBA y revisor de cuentas de la Asociación de Docentes Nacionales de la Administración General. Es secretario científico del capítulo Historia de Salud Mental en Argentina, miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental. Ha sido coordinador e investigador de la sección de investigaciones de administración del IADOC.com, ¿sí?, de la UBA, y secretario del Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo Escuela Taller Imagen Limitada. Ha publicado varios libros, diversos trabajos, participado en numerosos eventos científicos, afiliación y asociaciones profesionales del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, de la Asociación de Docentes Nacionales de Administración General de Argentina, la Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo y la Asociación Argentina de Salud Mental. Junto con él, con Manuel, quienes nos van a comentar hoy son Diego Akajima, que al lado mío, es licenciado en Psicología de la Facultad de Psicología de la UBA, es docente universitario en la asignatura de Historia de la Psicología en la Cátedra 2 y es miembro del capítulo de Historia de la Salud Mental en la Argentina de la Asociación Argentina de Salud Mental. También está la doctora Iris Chiesa, es médica especialista en salud pública, magíster en ciencias ambientales, recibida en la UBA,
docente adscripta en socioantropología médica e investigadora en formación en historia de la medicina y de la ciencia de la Facultad de Medicina de la UBA. Es jefa de trabajos prácticos de bioética del Departamento de Humanidades y de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UBA. Participa también en el grupo de investigación del capítulo de Historia de Salud Mental en la Argentina, de la Asociación Argentina de Salud Mental y del grupo de investigación de Biopoder, Tecnociencia y Subjetividad en el Instituto Gino Germán. Trabajó para el Programa de Naciones Unidas del Medio Ambiente como asesora técnica. Acá como datos bailarín también y cantante. Y Emiliano Fernández Eichelbaum es estudiante avanzado en la licenciatura de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del capítulo de Historia de la Salud Mental en la Argentina, de la Asociación Argentina de Salud Mental, en el cual tengo el honor de participar junto con ellos también en el capítulo que en este momento hoy nos reúne y que queremos todos estar hablando sobre el libro de Manuel que tanto nos convoca. Así que en este momento les doy la palabra a Diego Kajima como para que empiece a contarnos sobre el libro de Manuel. Hola. Bueno, muchas gracias Diego por la presentación, buenas tardes a todos. Bueno, justamente lo que nos convoca acá, además todo el contexto del libro psicoanalítico, justamente de la edición que se hace, ¿no? Eso me parece bastante interesante porque, claro, justamente es como reconocerle al marco psicoanalítico de todo lo que hizo y más. Con respecto, a la relevancia, la vigencia que tiene su obra, esa frase a veces a mí me resuena porque, claro, como que la gente dice, ahora más que nunca es importante volver a leer esos textos, cuando en realidad siempre es importante leer esos textos porque siempre convoca algo de la cultura, la mirada de Freud, la mirada de Lacan, ¿no? En cuanto a eso, justamente lo que es común, por así decirlo, la impresión que me genera es importante que fue su obra para decir justamente el deseo y la importancia del deseo de nuestra condición humana, ¿no es cierto? En ese sentido, justamente la oportunidad que nos presentó Manuel a nosotros fue, por medio del libro, ¿no? Volver a hacer esa lectura de Freud, esta vez en un ámbito que no estamos habituados a leer a Freud, que es el ámbito organizacional, el ámbito laboral. Y en ese sentido me pareció un libro muy interesante para pensar, ¿no? Es un libro que habla de la temática psicoanalítica que no fue escrito por un psicoanalista. En ese sentido es muy fructífero también la oportunidad para ver un poco la mirada de un poquito tengo acá un machete, por así decirlo, para plantear. Me pareció muy interesante, en primer lugar, la cuestión de cómo se ven las facetas de Manuel como un autor en ese sentido, porque, claro, justamente como doctor en ciencias económicas y demás, es un libro que está muy organizado y que presenta justamente la relevancia de su objeto de estudio. Pero creo que para incluso la gente que no se siente cercana a las ciencias económicas o a la administración, es, creo, una impresión general que me dio una excelente introducción para la gente que es ajena tanto al psicoanálisis como a la parte organizacional para comenzar a leerlo. El título ya de por sí no genera impulsiones, no realmente alguien que ya está leyendo este libro psicoanalítico podría entender por dónde viene el tema, pero justamente también como docente de historia de psicología me doy cuenta que el concepto de pulsión a veces es un poco áspero para explicarlo a alguien que no tiene idea de lo que es justamente un marco psicoanalítico, ¿no? ¿Cómo hacemos para explicar la pulsión como un concepto que es justamente esto? Tantas veces se escucha, ¿no? Dado Freud, el concepto freudiano entre lo anímico y lo somático. ¿Cómo hacemos para explicar eso a alguien que nunca leyó a Freud? Pero en ese sentido, Manuel, justamente por su oficio y su vocación docente, lo logra de una manera increíble. Creo que está muy bien sintetizado la mirada que tiene Freud sobre cómo explica eso, y él, leyendo el libro, ¿no? Habiendo leído a Freud y habiendo articulado, está muy bien explicitado, explayado. Es decir, es una lectura
que es simple pero que no es en ese sentido desfigurada de lo que presenta Freud. ¿No? A veces uno quiere simplificar Freud y lo termina desfigurando al punto tal que ya no deja de ser Freud, y esto no se dio, la verdad que está muy, muy bien logrado. Así como justamente habla de los géneros de la sexualidad, obviamente que es casi una visita obligada, Michel Foucault, por supuesto, y en ese sentido me sorprendió porque también logró lo mismo que con Freud, que es explicar Foucault en este caso de una manera muy sencilla. Para alguien que nunca lo haya leído también está muy bien explicitado, y eso creo que es algo muy, muy rescatable de la primera parte del libro, ¿no? Que es cuando empieza a hablar del marco teórico, del cual está hablando, los conceptos, eso se nota mucho. Hay algunos pasajes que son interesantes, sobre todo la cuestión de cómo se puede pensar a entender la condición actual laboral de todos nosotros, no solamente en función del género y de las funciones, sino de la condición, ¿no? El hombre managerial, que presenta allí, tomando varios autores justamente del ámbito de la organización, de la administración, de la sociología organizacional. Sí, esa parte del libro la verdad que me interesó mucho, sí, sobre todo que a veces son cosas que pasamos por alto, ¿no? Que pasamos por alto como algo obvio, y justamente eso es una cuestión que comparten ahí tanto Freud como Foucault, que no quedarse con lo que las cosas parecen. Las cosas nunca son lo que parecen, según esos autores, y creo que bueno, este libro invita un poco a presentar eso. Ya abordando la cuestión del género, ¿no? En sí mismo y de pulsiones, creo que la primera pregunta que surge es ¿por qué hablar de eso? ¿No? ¿Por qué es necesario hablar de la perspectiva de género en este ámbito, en que se justamente en las organizaciones, ¿no? Y en un primer momento, por supuesto que justamente Manuel responde a esa pregunta en el libro, pero también lo pone desde el contexto del psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué es importante ver desde el psicoanálisis una perspectiva de género? ¿No? Es justamente esta cuestión de volver a revisitar a Freud a la luz de este ideal, por así decirlo, ¿no? De está orientado por la perspectiva de género y justamente la parte de la mujer en el rol de, bueno, justamente de ser un sujeto, ¿no? Dentro de esa teoría. Ya terminando mi breve presentación, mi comentario sobre la última parte del libro, la conclusión de toda la investigación que hizo Manuel, que me pareció muy interesante, ¿no? Acerca de cómo se puede justamente implementar la cuestión de la diversidad de género a partir de los conceptos de pulsión y demás. Pensar justamente, ¿no? En el comportamiento organizacional, en todo lo que tiene que ver con el trabajo, como una producción, justamente, ¿no? La producción libidinal, y habla acerca de por qué es importante generar, por así decirlo, organizaciones que sean más justas e inclusivas, ¿no? Lo pone como una línea de apertura en el libro, y claro, mi pregunta fue por qué, de alguna manera, ¿no? ¿Por qué teníamos que hacer eso? Y de alguna manera esa pregunta está respondida a lo largo del libro, ¿no? Pero yo acá quisiera recapitular y decir que justamente claro, es crear espacios que realmente sean espacios que respondan a la condición nuestra de cada uno de nosotros, ¿no? Porque si empezamos a pensar en organizaciones que solamente tengan una sola mirada, es justamente una organización que recluye, que de alguna manera normaliza, y ya Foucault, la mirada del hombre. Así que bueno, en ese sentido me pareció un excelente libro, porque mi impresión fue un muy buen trabajo, que fue logrado por parte de Manuel. Muchas gracias. Algo que creo que no mencioné, que el libro de Manuel es la tesis de doctorado de Manuel, transformada en ensayo para ser leído como libro. Ahora le doy la palabra a la doctora Iris Chiesa. Igual soy médica, todavía no soy doctora. Doctor es Emanuel. Como mucho me voy a recibir de máster, ¿no? Y justamente la importancia, ¿no?, de poder trasladar una tesis de doctorado al público en general no es algo que se da siempre, con lo cual tener esta síntesis, como bien lo explicó Diego, que ya no sé más que aclarar de todo lo que presentó,
pero realmente es importante que se empiece a no solamente investigar, que es algo que también plantea Manuel en su libro, que es que se empiece a investigar o ver los antecedentes de investigación en estos temas, que son muy pocos en relación a todas las tesis de doctorado que hay, con lo cual es un tema que está muy poco trabajado, pero sin embargo se sufre muchísimo en la sociedad. Y realmente no es que solamente las mujeres, como término femenino, como concepto femenino, somos las que sufrimos violencia de género institucional o sufrimos las injusticias en relación a, por ejemplo, el acceso a ciertos cargos o puestos de poder dentro de las instituciones. Digamos que es algo que se padece, que se sufre a nivel social, que se sufre a nivel institucional y sin embargo está muy poco trabajado, tanto en la investigación como en la visibilización de las propias instituciones, de los propios dispositivos, ¿no? Y esto es importante porque no solamente Emanuel investiga, sino que además busca trasladarlo a la comunidad. Y en definitiva, quien realmente también tiene que modificar un poco la cabeza son las propias instituciones, porque la padecemos como mujeres y también como géneros en el concepto de diversidad como lo plantea Emanuel. Porque no solamente somos nosotras en el concepto de mujeres, que eso quería llegar, sino que también es en el nivel de diversidades en relación a los géneros. Como que el movimiento feminista o los movimientos feministas han sido muy fuertes en cuanto a visibilizar esto, pero sin embargo se ve hacia adentro, por ejemplo, de las currículas de la psicología o de un montón de currículas que en definitiva están también, es un tema tabú o que no alcanza a hacer valer, por ejemplo, a las mujeres en puestos que tienen que ver con coordinación, con jefaturas, con puestos de poder, ¿no? Como que siempre eso lo domina más bien el género masculino. Y aún así hay que ver encima los géneros dentro del concepto de la diversidad, no solamente pensarlo, porque yo pensaba en el concepto mujer, en el concepto femenino, pero hay que pensarlo en el concepto dentro de la diversidad, que también lo retoma Manuel en el libro, de ver eso, ¿no? De las diversidades de género, de las disidencias, de la vulnerabilidad que hay hacia justamente, como que tiene que ver con los dispositivos, con los aspectos tecnológicos, con las relaciones de poder dentro de las instituciones. Y cuando alguna persona sufre la violencia, muy pocos pueden llegar a desentrañar y a poder ayudar a resolver esas situaciones que atravesamos. Esto hay que trabajarlo muchísimo, como plantea Emanuel, digamos, hay que poner mucho más que una persona haciendo una tesis y publicando un libro. Y que en ese rol que tenés, Emanuel, de todo ese currículum, estás haciendo un montón, que no es solamente este libro. Cuando se lee el currículum, es como que decís, wow, cuánto aporte que estás haciendo. Y eso es muy importante. Estás haciendo un acto disruptivo dentro de la carrera hasta de psicología, ¿no? De la facultad, porque es un montón. Y bueno, no tenés que frenar, no tenés que parar, tenés que seguir formando gente, porque ahí está tu rol. Seguir despertando cabezas con estos textos que están muy bien desarrollados, que es una tesis de 140 páginas, pero está realmente adaptada para poder leerla en una tarde, o que no es difícil. Se ve también tu capacidad estadística impresionante y decís, wow, qué bien presentado que está todo. Y la verdad que está para leer el libro de Manuel, así que puedes comprar. Y te súper felicito. Bueno, a ver, ¿qué me toca a mí qué decir? Acerca. ¿Ahí se me escucha bien? Ahí. Bueno, a mí tengo fama de larguero, pero voy a ser el más reducido de todos. Lo que sí me suscita una cosa que también. no puedo hacer voy a ser muy corto. Una cosa que me suscita de gran interés, digamos, en el trabajo de aquí mi compañero, es una cosa que en general no se da mucho, o
viene ocurriendo de a poco, yo creo que también un poco con las crisis que están aconteciendo cada vez más en el mundo, que es esa confluencia entre lo que bueno, sería el psicoanálisis y también lo que llamaría en su momento Deleuze y Guattari el esquizoanálisis, que no deja de ser una especie de investigación sobre la transversalidad, es decir, esos puntos, digamos, esos puntos de falla de todo un sistema, que los hay indudablemente, pero que el sistema se encarga de no dejárnoslos ver, digamos, ¿no? Y es muy lindo también, o muy bonito, lo que diríamos en mi país, también ver cuánta proximidad tiene esto con respecto al deseo, a estas, ¿no? Procesos encadenantes de deseo que siempre, de alguna manera, todas las estructuras tratan de coartar esa mal llamada palabra hoy que llaman libertad, ¿no? Que es lo que nos ocurre. Yo tenía un texto para leer, muy breve, porque aquí quiero dejar a mi compañero que hable, que es el protagonista él. Y yo en general soy muy rigor de lo escrito. Si empiezo a hablar, me escapo y nunca más. Para cumplir la promesa. Para cumplir la promesa, tal cual. Es que si no... no, se queda en el libro directamente. Empieza así. Abordar el homo constituto, el hombre organizado, conlleva tener en cuenta una multidisciplinaridad tal como la conceptualizaban los historiógrafos Marc Bloch o Lucien Febvre para la escuela de los análisis. Liberarse de los límites de la perspectiva que suponen las pequeñas acometidas del tiempo corto. Ahí donde impera el cortoplacismo epistemológico de los acontecimientos para ir más allá, a lo que Ferdinand Brodel llamó el tiempo largo, el tiempo de las estructuras. Es el tiempo de las mentalidades y de lo que les subyace. Si Bloch decía, no hay pues más que una ciencia de los hombres en el tiempo, y esa ciencia tiene la necesidad de unir el estudio de los muertos con el de los vivos. Entonces el profesor Emmanuel, mi compañero, tomará muertos, grandes muertos de la talla Freud, Foucault, Deleuze, Baudrillard y otros vivos como Arabi y Hahn, por citar algunos cuantos de ellos, para dar forma a este dispositivo, esta herramienta de análisis de la sinergia fantasmática y lo simbólico que se anima con el otro a plasmar un encuentro bajo objetivos. Emmanuel nos abre un estudio de lo organizacional como tecnología social fundamental del ser humano, que es también el estudio del sempiterno conflicto, del encuentro de ello con el mundo exterior, y que bajo el capitalismo exige un orden para maximizar resultados y normalizar. Pero a la vez nos brinda suponer, si queremos ser fieles a nosotros mismos, un reconocimiento de la transversalidad, la ley trascendente de toda jerarquía entre los grupos sujetos y los grupos sometidos a triángulos, de los puntos de fuga de leucianos, inherentes a todo sistema abierto, de las territorializaciones y desterritorializaciones, genial tratar siempre con estas palabras difíciles, de las tecnologías de poder y sus efectos agenizantes o cotidianos. Por todo, este trabajo resulta de gran interés para entender el sujeto y lo que hoy se podría llamar la era de las incertidumbres organizadas, o del intento de ellas que supondrá, si no lo es ya, un nuevo reto para el ser humano. Bueno, es esto lo que tenía, que más curiosidad hacer un trabajo, y la verdad, muy interesante, y va a ir sumándose a todos los que están al lado del arquetipo de Deleuze, junto con, obviamente, Foucault y, bueno, obviamente, la gran Freud que están ahí. La verdad que muchas gracias, porque la verdad es muy interesante el trabajo. Muchas gracias, Emiliano, hermoso. Bueno, yo quiero comenzar preguntando por qué el tema y desde cuándo es que vos lo empezaste a trabajar, a investigar, cómo fue la génesis del libro, que nos cuentes a todos eso. Si lo hubiéramos revelado nos quedaba Es verdad que no. antes que nada, ya que tomo la palabra, agradezco el espacio, obviamente, y el grupo psicoanalítico del oeste y bueno, con la organización a Diego, obviamente, que fue una invitación. Y bueno, retomo varias de las cuestiones y ahí voy a la pregunta también. La primera es, como decía antes, hasta yo me sorprendo cuando
donde se cuenta el recorrido más que nada que uno hace, ¿no? Que es un vínculo de eso, digamos, ¿no? Como el recorrido que uno hace. Y también destacar que el proyecto que estoy dirigiendo es la continuación del tema, digamos, ¿no? Como lo que se viene, digamos, ¿no? Como líneas abiertas de investigación, esta idea de abrir, ¿no? Como desde lo que, como decía Diego, de la idea del psicoanálisis. La otra también es más allá de mis licencias respecto de tocar un tema que sin ser psicoanalista y aún psicólogo de formación sería, digamos, ¿no? Por ahora, que de hecho por eso justifiqué mi tema de investigación, digamos, por eso hago la carrera en psicología. Dos puntos siempre fueron como preguntados a lo largo de este tiempo, y ahí va la primera parte de la respuesta de la pregunta. Como bien decía, el libro está adaptado para ser libro, para poder llegar, para poder divulgarse. Es la adaptación de mi tesis doctoral. La tesis doctoral tiene la orientación en administración, y es un trabajo de 8 años, digamos, o sea, como más, años menos, meses más, meses menos, 8 años. A lo largo de ese tiempo fue cambiando, fue modificándose, o sea, el principal interés fue sobre un abordaje psicoanalítico respecto del ámbito laboral. Formación en administración, mi encuentro en realidad de inspiración fue con un autor que es Gareth Morgan, ¿sí? Que es quien plantea una metáfora de la organización como presión psíquica, y ahí habla de un abordaje psicoanalítico del estudio organizacional. Entonces, eso fue lo que a mí me abrió el camino, digamos, ¿no? Me llenó el camino, me abrió el camino y dio la idea y la inspiración, ¿sí? Después fui encontrando otros autores como Christophe de Joux, por ejemplo, que específicamente es psicoanalista, ¿sí? Y es un enfoque psicoanalítico en el ámbito de las organizaciones, y de ahí fui abriendo camino hasta la creación incluso de la materia de psicología organizacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ¿sí? Y digo esto porque en realidad termina siendo como algo distinto, disruptivo, como mencionaba Iris, en económicas, ¿sí? Algo que está traído desde la psicología, ¿sí? Por ahí en psicología tiene más recorrido, ya viene trabajando desde hace más tiempo, y la idea fue, bueno, tomar herramientas y poder aplicarlas en la administración. Y esa fue una gran discusión en el ámbito porque el doctorado era en administración, entonces había un riesgo serio de caerse de la disciplina. Todos los que hacemos investigación sabemos que es algo que uno se tienta muchas veces. Entonces siempre fue eso, tomar herramientas prestadas de la psicología para poder aplicarlas y hacer un aporte a la administración, al estudio de las organizaciones. Y así fue como elegí el tema, digamos, ¿no? O sea, con la inspiración y siempre de manera interdisciplinaria. Originalmente siempre fue la incidencia de la sexualidad en el ámbito laboral. A lo largo del tiempo fui estudiando temas como poder o tecnologías de poder. Partí desde la parte psicoanalítica, me encantó Freud cuando lo vi en psicología, y Foucault ya desde antes, digamos, ¿no? Que es un filósofo predilecto, que siempre digo. Y fue muy difícil articularlo porque hay ideas que por supuesto se contraponen, digamos, ¿no? Como todo. Y como ya digo, fueron 8 años. Al principio era meramente la sexualidad en términos pulsionales, freudianos, y luego sí se fue como incorporando como variable el género, ¿sí? A partir de los estudios de género, el avance, también como mencionaba Iris, de los feminismos y de los estudios, digamos, ¿no? Y de la incorporación de los feminismos en el ámbito académico, ¿no? Que eso también no es algo que tengan tantos años, y de hecho hay pocas producciones en cuanto a lo que es ciencias económicas, ¿sí? Específicamente con la orientación en administración, que toque la temática de género, es la segunda tesis en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hay una más en economía, pero nada más, no hay más. Tremendo. Un doctorado, ¿no? O sea, no hay. En psicología es distinto, ¿sí? Tienen mayor producción, pero en económicas no. Entonces es como bastante
ya es un aporte, digamos, directamente empezar a hablar del tema, ¿no? Como siempre digo, quitarle el velo a ciertos temas que no se ven en ciertos espacios, ¿no? En ciertos espacios institucionales también, como mencionaba Iris, y poder observarlo, ¿no? Poder aplicarlo. Entonces, el primer aporte siempre lo comento fue ese, ¿no? Y poder identificar, que fueron varios años, tanto las pulsiones como el género, que puedan identificarse como variables de lo que es el comportamiento organizacional, que en definitiva es mi unidad de análisis respecto a la disciplina, ¿no? Hacer la administración, ¿no? Entonces, esa fue la conjunción y cómo fue incorporándose. Otro tema fue los géneros y el feminismo, con Freud también, ¿no? Entonces, siempre hay problemas ahí. ¿No? Freud, Foucault, el feminismo, todos se pelean en mi tesis, y después hay conciliadores como Oberjack o de Jurs, ¿no? Que bueno, son los mediadores que dicen, bueno, sí, mira, está este punto en común que puede servir. Todo esto es ficticio, no esa gente ojalá, pero por una cuestión de idioma también, o cuestiones trascendentales, digamos, ¿no? Hay gente que ya no está, pero digo, todo esto se juega, sobre todo en el capítulo 2 y el capítulo 3, que son los que refieren a lo que es el marco teórico, se juega en todo momento, digamos, ¿no? Es ese escenario entre la articulación de los autores, que siempre está la duda, la revisión y todo, y realmente destaco que tanto Diego, Iris y Emiliano hayan comentado, sobre todo el énfasis que puso Diego en la construcción teórica, porque para mí es muy importante una mirada con alguien de la experiencia de Diego que haya podido observar eso. La verdad que me parece muy importante y muy valioso para mí, porque siempre está ese juego, siempre fue esa crítica en congresos, jornadas, etcétera, que siempre recibía que, bueno, ¿cómo articulas esto? ¿No? De hecho, me acuerdo en algún momento en un congreso una contradicción entre Freud y Foucault, pero que estaba aclarado en una nota al pie que me salvó. La jurado en ese momento, que era quien evaluaba, me dijo, pero vos lo aclarás muy bien, listo, ya con eso ya estaba entendido, digamos. Y también esto de la literalidad, también como dijo Diego, no es literal, digamos, ¿no? Tanto Freud como Foucault tienen mucho de interpretación, reinterpretación, y después hasta, como digo, terminan no siendo Freud, no siendo Foucault, y siendo una interpretación de la interpretación. Entonces, siempre tengo mucho cuidado con eso, ¿no? Con respetar también los aportes de los autores y poder articular entre ellos. Eso fue el fuerte, digamos, en principio de la tesis, ¿no? Y después, bueno, el trabajo de campo, que fue bastante dificultoso, precisamente, primero por la temática, por tratar de bucear en el inconsciente a partir de las pulsiones, y por la falta de formación en cuanto a psicología, y un detalle extra, que había una cuestión metodológica que estaba pensada como una bitácora de la observación directa, y el trabajo de campo, por cuestiones de tiempo, plazos, etc., se hizo en el 2020. O sea, entonces, otra mejoración más clara. No tenía más plazo para hacerlo, no podía esperar a que pase la pandemia. Tal vez el mundo no existía más después. Era hacerlo o hacerlo, y bueno, finalmente hicimos el trabajo con las dificultades que hubo, de la virtualidad, etcétera. Así que bueno, esas fueron algunas que se fueron sorteando, y después bueno, fue quedando, revisando resultados y cosas, y ahora actualmente lo que estamos trabajando es en la lectura de los resultados, tanto la combinación nueva como una nueva lectura a partir de aplicar nuevos métodos estadísticos, que por ahí habíamos aplicado algunos, digamos, pero ahora en el proyecto estamos viendo de aplicar nuevos métodos estadísticos para poder hacer una lectura respecto de eso. Creo que respondí algo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Así está el libro, digamos, ¿no? Sí, Te quiero hacer otra pregunta. En estos 8 años que vos estuviste investigando y todo, con el tema de géneros, ¿fue cambiando el enfoque que vos ibas teniendo, digamos, con lo epocal? Hablo, no es lo mismo, hablar de género hace 20 años, la concepción que teníamos y todo, y vos, justamente en estos 8 años, hubo muchos cambios. Entonces, vos en un momento decís que planteás desde la sexualidad cómo llega esto y cómo si fueron estas variantes y se volcaron ahí o no, o bueno, eso que vos
Sí, bueno, precisamente lo que en un principio lo que pasaba era eso, era hablar de sexualidad, y sobre todo en el ámbito de la ciencia psicológica, de la administración, era bueno. Bueno, mi tema de sexualidad, género, me decían todos. Bueno, no, en realidad no, y hay que explicar que era tema funcional. Hasta que lo entendían se terminó el congreso. Pero ¿no? A medida que yo iba exponiendo y todo. Bueno, entonces en un momento dije, ok, bueno, vamos a revisar esto, ya se venía la ola, digamos, ¿no? Estaba como también cambiando y transformándose el tema del concepto de género, entonces bueno, lo incorporé. Entonces, para que me dejen de preguntar, más que nada, más que nada también por haber abordado, haber estudiado estos temas y haber visto también que no había mucho de ciencias económicas. Entonces sí, fue cambiando el concepto, fue cambiando el abordaje, fue avanzando mucho el asunto, se fue avanzando mucho y de todas maneras siempre lo pensé y un poco ahí también como mencionaba Iris, que no solamente en el estudio de género sobre las mujeres, que igualmente sí está obviamente, y hay muchos estudios al respecto, y es importante verlo desde una perspectiva histórica, digamos, ¿no? O sea, porque uno, analizar los estudios de género en un momento determinado se pierde, digamos, ¿no? Se pierde mucho. Entonces siempre desde una perspectiva histórica y situado para poder ver qué es lo que se está dando el tema. Y sí desde una mirada amplia del género, ¿sí? O sea, como de la diversidad de género, ¿sí? No solamente los estudios sobre mujeres, sino, como decíamos, de diversidades, disidencias, etc. ¿no? Como que la diversidad de género en todo su esplendor, ¿no? Como en general. Y sí, fui cambiando, incorporando cosas, incorporando autoras, incorporando, digamos, una mirada, y sobre todo también en relación al poder, que fue una cuestión fundamental a partir de Butler, de Vita Segato, etc. ¿no? Pero revincularlo con poder que me pareció muy importante para poder plasmarlo dentro del ámbito de las organizaciones. Y después de género en las organizaciones empecé a ver textos hace 4 años, como a mitad de camino, más o menos, no antes, no había específico de administración. Sí había por ahí de las ciencias sociales, de la antropología, de otras de la psicología, pero no en la administración, ¿no? Que empiezan a aparecer el tiempo de todo. Bueno, muy interesante lo que Manuel nos cuenta. No sé si quieren hacer preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Le paso el micrófono. Así se escucha. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, gracias, la verdad es súper interesante mi pregunta, quizás no entendí, entiendo que es mucha investigación. ¿Algo de esto se puede llevar a organizaciones, a empresas, digamos, a lugares específicos? ¿Y cómo se recibe tu perspectiva? Muy buena. Muy buena la pregunta y se me ocurren varios momentos también incluso. Me acuerdo de un congreso en Colombia donde también había un jurado que me preguntaba cosas respecto del tema. Yo le respondía, me preguntaba, hasta que entendí que lo que me estaba preguntando era, bueno, el empresario te va a decir, muy lindo esto, muy bien la conciencia social, pero ¿cómo gano plata? O sea, básicamente, ¿no? Si hablamos del ámbito laboral, organizacional, productivo, etc. Mi respuesta en ese momento fue más políticamente correcta, como decir, claro, bueno, hay que pensarlo de alguna manera. La respuesta real era que no me importaba, pero en realidad, después lo empecé a pensar después porque en realidad si funciona mejor, o sea, y genera un mejor ambiente y la organización será más eficiente y tendrá mayor productividad, ¿no? Que es lo que importa a un sector de las organizaciones. En otros sectores es importante darle espacio y creo que para eso falta mucho. Falta mucho. Yo de hecho lo que planteé al final del libro un poco es eso, respecto de líneas de investigación o posibles. Creo que el fuerte y lo necesario es capacitación por un lado y espacios reales sobre diversidades y sobre género. Hubo un caso, digamos, una situación
colegas, ¿sí? Donde hubo alguna actitudes, digamos, ¿no? De una persona del género masculino, una persona del género femenino, se le hace la pregunta a las autoridades o institucionalmente y no hay ninguna respuesta. ¿Sí? Y no estoy hablando del 2015, del 2010, estoy hablando de hace un mes, o sea, ¿no? Entonces, 2024 todavía hay, como que los espacios es una oficina, un mail que dice espaciogénero@laorganización.ar, ¿no? Bueno, y nada más, si uno manda el mail y no hay nadie, ¿no? Entonces, creo que los espacios tienen que ser reales, tienen que haber protocolos reales, aplicables y también capacitaciones, ¿no? Hay gente que puede decir, sí, acá está, vamos a plantear el tema, hablamos y nada más, sino es gente capacitada al respecto, que hay mucha y se viene trabajando el tema, ¿no? Entonces me parece que es importante para el funcionamiento de la organización. Después, ¿cómo se recibe? Lo mismo, ¿no? Depende del tipo de organización, dirán, bueno, ¿para qué me sirve? O si, ¿qué resultado me da? ¿No? Pero me parece que lo importante también es destacar que el resultado va a ser positivo, ¿no? Es una mirada más sistémica de decir, bueno, si mejoramos esto, va a mejorar el funcionamiento, las relaciones humanas y en última instancia el resultado. Pero sí, es una pregunta muy importante y completamente está ahí, digamos, ¿no? Está latente, sobre todo en el ámbito organizacional, ¿no? Y sobre todo desde la disciplina de la administración, ¿no? Que fue una discusión, es una discusión eterna en el trabajo. Pero, Clarísimo. muy bien, gracias. Acá hay paso que hacen otra pregunta. Hola, ahí se escucha. No, ahí. Bueno, muchas gracias por Una venir. posición. Ahí. Sí, sí. Hablo ahí, te enojo. Sí, porque me alcanza la voz. Yo te escucho. Sí, bueno, muchas gracias por el libro. Yo tampoco vengo de la psicología ni de la administración, pero trabajo como consultora en desarrollo humano en el marco de organizaciones y de grupos. Y vos acá tocás esto de por qué en el ámbito o en la esfera de la administración, ¿no? De carreras en relación a la administración de organizaciones, de empresas, esto tiene tan poco lugar. Y eso es lo que te quiero preguntar, porque yo dedicándome al desarrollo humano, digo, ¿qué hace que todavía persista tan fuertemente una perspectiva, un paradigma de la productividad y no el desarrollo humano integral, ¿no? ¿Qué crees que ocurre en el ámbito académico que esto todavía no puede alojarse, no tiene discusión? Yo vengo de las ciencias sociales, soy licenciada en ciencias políticas, sí, y trabajo desde la antroposofía, que no sé si conoces, acompaño desde ahí, ¿no? Pero no con una mirada productivista. Entonces, a mí me convoca mucho el desarrollo de una organización desde esta óptica, me parece súper interesante, pero a la vez me incomoda, me apena que esto no tenga lugar académicamente. Digo, ¿qué pasa? Sí. Bueno, voy a pasar una tarjetita después, hablamos. Sí. Me interesa el espacio. Justo, bueno, hay varias cuestiones ahí, sobre todo desde lo académico, digamos, ¿no? Porque por ahí después hay que ver en realidad, por lo menos desde mi perspectiva, voy a ver ambas cuestiones y también podemos ponerlo en común respecto de qué pasa en las organizaciones. Desde lo académico creo que hay como una lavada de cara, si se quiere, de la administración, como de poner más énfasis en la persona, etc. Y me suena como al concepto del adjetivo social que se le empieza a poner a todo, como la economía social, la responsabilidad social. Como que nos habíamos olvidado que en realidad la economía era una ciencia social y le tuvimos que poner social porque de repente el capitalismo salvaje nos llevó a que en realidad es los resultados que importa a la gente, ¿no? Entonces de repente, bueno, le ponemos social para recordar que en realidad tiene que dedicarse al bienestar, ¿no? a ganar dinero. Lo mismo con la responsabilidad social, que termina siendo un concepto muy interesante, muy necesario, pero a veces parece vacío de contenido cuando lo único que es como lavada de cara, digamos, ¿no? Y creo que con estos conceptos, con estos términos
algo similar, porque sí se pone énfasis en la persona, pero muchas veces se cae en el doble discurso, como que bueno, sí se pone énfasis en la persona, pero en época de crisis hay reducción de personal o hay recortes. Eso en base, digamos, a una mirada histórica, si se quiere, o más de tiempo, digamos, ¿no? Hoy en día creo que la coyuntura tampoco ayuda, ¿no? Hay que decirlo, sí, más allá de es un momento, digamos, determinado, ¿no? Es real. Y respecto de las organizaciones, también pasa que muchas de las cuestiones, sobre todo en la administración, y ahí vamos, si se quiere, la transferencia, ¿no? O sea, lo académico y la transferencia a las organizaciones, a veces se parte de un marco teórico equivocado. Como decir, bueno, yo pienso en, estudiamos libros de organizaciones anglosajonas o del norte, donde decimos, sí, hay un sector people, ¿no? Como, donde sí, a la gente, ¿no? Nos preocupamos por la gente, le ponemos psicólogos, sí, eso pasa en Estados Unidos, acá no, acá es el 80% son pymes, si no más, y si no llegan a fin de mes, o sea, por la preocupación, por el problema social y todo, y por ahí no llegan, digamos, no llegan. No es que no quieren, no hay intención, sino que no llegan. Es una cuestión de resultados por ahí. Entonces ahí por ahí es como hacer una conjunción entre eso. A veces no se le da prioridad, ¿no? O sea, se habla mucho, pero después no se hace, ¿no? Uno puede ir y proponer un plan de trabajo, como decir, bueno, pongamos realmente, ¿no? El sector de género, pongamos no sé, diferentes prácticas para que la gente no se estrese, no esté sobrecargada de todo, y son 3 personas las que tienen que hacer todo. Así que creo que hay una cuestión por ahí más de estructura, si se quiere, por ahí pensarlo de ese lado. Ya si es una organización un poco más grande, sí, por ahí se pueden empezar algunas estrategias, y después es la intención si lo quieren implementar o no. Y ahí vuelvo a lo mismo de, bueno, hay que vendérselo por decirlo de una manera, pero bueno, cuál va a ser el resultado para que pueda generar interés para implementarlo. Pero vamos a pensar estrategias en conjunto. Pienso esto que decís, vos formando en la universidad futuros directores de organizaciones que no tienen esta cabeza humana. Vos decís, llegar al resultado, no llega con las personas al resultado. No llega con nosotros. ¿No? Entonces, entender esa dimensión humana, pero si desde lo académico queda fuera. Sí. Bueno, por ahora el humilde aporte es una materia nueva que es psicología organizacional, que precisamente la buena aceptación que tuvimos, sobre todo del lado de los estudiantes, quienes están cursando la primera clase, les preguntamos, no, yo me anoté porque la verdad me parecía una materia necesaria, o sea, que estaba faltando en la carrera, esta mirada. Y después también algunas cuestiones a nivel académico que se siguen, por ahí lo mismo, a nivel organizacional, también pasa en lo académico que se siguen ciertos modelos por ahí del norte. Justamente ahora hubo un cambio de plan de estudios en la carrera, en la administración y en economía, donde se acorta la carrera. Se acortó medio año, digamos, no es tanto, pero es siguiendo ciertas lógicas como más productividad o del norte, ¿no? Como me parece a mí, ¿no? Yo lo veo así. Muchas veces lo que falta, y que lo agrego también cuando analizo el tema del poder, es la mirada latinoamericana, digamos, ¿no? Como perder un poco, sobre todo en la academia, sacarse un poco de vista que el marco teórico sea un poco más de colonial, digamos, ¿no? O sea, como que se ve mucho con lógicas que no son las nuestras y se pierde de vista lo autóctono, ¿no? Lo originario. Bueno, eso. ¿Yo puedo discrepar? No. El colonial. A mí mi discrepancia no viene por ahí, sino yo pongo la gran arriba. Es una cuestión de idioma. También, claro, español castellano. No, el tema es así. Yo para mí, puedo estar equivocado. Toda organización es un
proceso de agenciamiento. Y eso es lo que achata la sexualidad, podríamos decirlo así, achata muchas cosas además de la sexualidad, etc. El tema es, yo no me quiero poner muy lacaniano, pero como lacaniano que me constato de alguna manera, Lacan venía a decir con el discurso capitalista, los 4 discursos, el tema de que cuando cae el significante nombre del padre, de alguna manera que nos organizaba, está bien, con todas sus fallas, porque somos todos neuróticos, algún psicótico, perdón, pero quiero decir, que estamos ahí, puede estar incluido yo también, no saben. No me descubras. El tema es que el significante organizacional, nunca mejor dicho, que viene a organizar, tiene que ser el capital. Eso ya está, estamos metidos en una máquina que no para de ahí. O sea, lo demás son parches que podemos de alguna manera trabajar, ser más positivos en ese aspecto. Yo me veo pesimista, terriblemente pesimista en este estado, pero bueno, está bueno que se necesita esto. Se podría para decir revertir. es como decís, o como usted dice, lamentablemente estamos sumergidos en un mecanismo inhumano. Perverso, sí, tal cual. Eso no significa que no haya que hacer esas defensas, digamos, para volver a... Un mecanismo creado por el propio hombre. Todos. En las propias entrañas está la posibilidad de cambio. Claro. Digo, no, Pero no es productivo. Quizá No es no, productivo. Me parece que el gran aporte de Manuel, en este caso, lo primero es su investigación, el libro, la tesis de doctorado, y por otro lado la creación de la materia que abre justamente esto nuevo en este ámbito de la administración. Entonces, creo que es un gran aporte, y es desde la academia y desde ese punto de donde los futuros administradores o futuros economistas pueden llegar a tener estas herramientas, esta mirada, y que sea en ese futuro donde ellos que dirijan, o sean CEOs, puedan pedir la asistencia y decir, bueno, quiero una mirada o quiero, digamos, un espacio real de género y no un mail suelto que no lo va a ver nadie. Yo no les comenté en el principio, esta era una mesa, digamos, multinacional. Acá digo que es Mackenzo para nosotros, es Iris Chiesa con su origen italiano, y además a Emiliano lo tenemos que explicar, así que bueno. Yo de sirio libanés, así que bueno, yo también, pero bueno, no sé si queda alguna pregunta más. Perdón. Algo que no destaqué por ahí de Emil, la frase de incertidumbre organizada. Me encantó. Lo había leído. Voy a patente pendiente, patente de la original. Creo que también lo que busca un poco es que el trabajo sea también más placentero, ¿no? Como Sí, bueno, eso también. Al finalizar Sí. que podamos disfrutar de un espacio que vivimos más que en nuestras propias casas, y que se suma que ver, en definitiva, no solamente trabajamos, sino que nos ocupamos de nuestras familias, y entender esos contextos que nos hacen en el día a día y que nos tenemos que poner al frente también para empezar a escribir desde nuestro lugar de género, para rever ese manejo de la historia que siempre estuvo centrada en el hombre como el ser humano. Hombre, ser humano. No, somos más que... Y ahí como se van abriendo algunas cosas. Quiero destacar dos cuestiones. Eso es muy importante, de hecho, lo que me inspira también, retomo incluso la primera pregunta, lo que me inspira también a trabajar estos temas, y la tesis, de hecho yo lo había hecho en mi tesis de grado y después en mi tesis doctoral, es precisamente eso, mejorar los ambientes laborales. O sea, la mayor parte del tiempo, digamos, no hay otra cuestión que pasemos haciendo 8 o 9 horas que no sea como trabajo, no hay otra cosa. Ojalá no fuera a dormir, pero no. O el ocio, lo que sea, siempre, pero esto son pocas horas. En el trabajo pasamos la mayor cantidad de tiempo. Entonces, qué mejor que hacer lo que uno, por lo menos, guste o pueda disfrutar de eso o sea mejor. En algún momento del camino, lo que estaba viendo era eso, bueno, ¿qué onda la sublimación, digamos, ¿no? O sea, la energía pulsional puede estar en otro lado, en este caso en el trabajo, y a medida que avanzás, bueno, si
si llego a acercarme a una conclusión de que en realidad eso está bien, pues dejo todo. No, al contrario, la idea es como que el trabajo tampoco sea, que no consuma, digamos, toda esa energía, digamos, tratar de que los ambientes sean más o menos, que no estemos poniendo toda la energía ahí, sino que lo podamos poner en otro lado, ¿no? En diferentes cuestiones, actividades, etc. Y después eso, es muy importante esta mirada que me hicieron pensar también y reflexionar respecto de pensar en los dirigentes del futuro, ¿no? Como la administración, las ciencias económicas, etc. Bueno, creo que, y como gracias Diego por haberlo destacado también, ¿no? O sea, a partir de la tesis, del proyecto, de la materia, tratar de una mejor formación, de aportar una mejor formación. Y bueno, yo en algún momento pensaba, digo, bueno, ¿qué será de este país cuando lo dirija alguien de ciencias económicas? Me arrepiento tanto. Pero bueno, nada, gracias. Cuidado con lo que decíamos. Bueno, no sé si queda alguna pregunta. Bueno, la verdad que les agradezco a todos esta hermosa mesa, todos los aportes, el gran aporte que hace Manuel con este libro. Así que, bueno, les quiero agradecer a todos su participación. En el salón principal atrás, a mano izquierda del stand de Letra Viva, ahí tienen el libro de Manuel, el que lo quiera comprar, está ahí. Así que bueno, los agradezco por este espacio a todos.